Gracias. Qué rico estar otra vez aquí con ustedes en este maravilloso departamento que, como les contaba a algunos, he tenido la suerte de conocer mucho a través de la gente, pero poco a través de la geografía, porque siempre me traen, me trabajan y me devuelven. Entonces voy a tener que empezar a rondar más por ahí. Para poder abordar el tema de la dirección escolar, que dicho de paso, fíjense que hay una cosa muy interesante: cuando la gente construye la hoja de vida y cuando uno manda las hojas de vida, no es el caso de acá, de ahorita, pero caí en cuenta ahora. Siempre yo mandaba mi hoja de vida con lo que yo más valoraba. Fui por 25 años maestro de primaria, de secundaria, rector de colegio. Eso va desapareciendo porque tiene que quedar espacio para el consultor internacional y todas esas babosadas. Pero de verdad, donde uno actúa de verdad es en el salón de clase. La verdadera acción pedagógica se da en el salón de clase. Por eso yo siempre ponía eso, porque me parecía que esa era mi gracia. Ahora se me ha ido perdiendo esa gracia, pero bueno, espero que aparezca. Entonces yo quiero hablar del tema de la pedagogía, que es la base que nos reúne a todos. Si no hay esa base, no podemos hablar ni de rectores, ni de subrectores, ni de vicerrectores, ni de nada, ni de coordinadores, pues porque no tenemos base de unión. Lo que nos une es la pedagogía como profesión y como oficio. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre profesión y oficio. Porque fíjense ustedes que hay médicos cuya profesión es ser médico. Esa es la profesión. Pero el oficio es ganadero. Entonces eso, mejor dicho, no es capaz de poner ni una curita. Porque se dedicó, fue a una finca que le heredó el papá y le gustan las vacas y las gallinas y la cosa. Entonces, de lo que sabe de verdad es de vacas y gallinas. El título que tiene colgado allá en la finca es médico cirujano. Entonces, profesión y oficio no siempre van juntos. Al revés. Hay gente que de oficio es un gran maestro, por ejemplo, pero de profesión era ingeniero. Lo que pasa es que tenía una vocación, tenía un gusto, tenía una pasión. En algún momento, por algunas circunstancias, se tropezó con unos niños, descubrió que con esos niños pasaban cosas extraordinarias y terminó siendo un extraordinario maestro. Fíjense que, por ejemplo, los grandes innovadores de la pedagogía en el siglo XX, dos por lo menos, grandes innovadores que fueron Montessori y de Crowley. Ninguno, ni él ni ella, María Montessori y el señor de Crowley, ninguno era educador. Ella era médica y él era un psicólogo de profesión, pero de oficio fueron los mejores pedagogos, los que rompieron todos los patrones. Entonces empecemos por ahí. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿y yo realmente soy maestro de profesión o de oficio? O ambas cosas, que es el ideal. El ideal es mi profesión y es mi oficio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy de oficio. Yo nunca estudié educación. La culpa la tuvieron unos niños para allá de una vereda de Boyacá. Sigamos. Uy, aquí no van a ver nada. Eso es lo bueno. Porque entonces yo tengo el privilegio de ser el único que conoce la respuesta. No, mentiras, tranquilos, que eso ahorita aparecen otros colorcillos y yo les voy contando. Esto es para yo no olvidarme.
¿En qué se basa una profesión? ¿Qué define una profesión? Cualquiera. Los maestros venimos fregando la vida desde hace 30 o 40 años con la profesionalización, y ustedes saben que eso ha sido una consigna del magisterio y una consigna sindical por la profesionalización de los maestros, y la hemos logrado. Ya la mayoría de los maestros tienen una licenciatura, tienen un título universitario, ya la mayoría, los maestros todos hacen parte de un escalafón profesional que les permite ascender por méritos, por conocimiento. Es que si me apaga yo no puedo ver a la gente, y yo prefiero la gente que la diapositiva. Entonces hay una búsqueda de la profesionalización, pero ojo, ahí volvemos sobre el oficio. Tener un título profesional no le da a uno profesionalidad. La profesionalidad es mucho más que la profesionalización. No sé si me explico. Que la profesionalización se resume en dos cosas: un título profesional propio de lo que se hace, licenciatura en educación, etcétera, y dos, salario profesional. Ustedes dirán que eso no se ha conseguido. Lamentablemente toca decir que en Colombia los salarios profesionales son tan malos que sí tenemos salarios profesionales, malísimos, pero son salarios profesionales. Es decir, una enfermera recién graduada no sale a ganarse 5 millones de pesos, sale a ganarse 800, 900 mil pesos, y es profesional titulada. Un contador. Con los años, con el tiempo, las profesiones se van disparando. Lo que pasa en la profesión docente es que la profesión docente no abre las mismas oportunidades que otras profesiones en el transcurso del tiempo, pero digamos, el escalafón, todas estas cosas ya de alguna manera aseguraron eso, que siempre se podrá mejorar, pero no podemos decir que nuestro salario no es profesional porque está regulado de acuerdo a méritos académicos, de acuerdo a una profesión, de acuerdo a una antigüedad, etc. Ahora, ¿pero qué constituye una profesión? ¿Qué es lo que asegura que uno pueda decir es que yo soy profesional de la pedagogía? Tres cosas. En primer lugar, toda profesión cumple una función social. Entonces la gran pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿esa profesión suya cumple una función social? ¿Y qué tan importante es esa función social? ¿Cuál es la función social de los médicos? Bueno, enunciémoslo y ahorita lo explicamos. En segundo lugar, toda profesión tiene unos saberes específicos. Un profesional de la ingeniería tiene unos saberes específicos que no son los mismos saberes del profesional de la economía. Son saberes particulares y concretos. De manera que si nosotros queremos ser profesionales, debemos ser capaces de identificar qué saberes específicos tenemos que nos distingan como profesionales de la educación. Y en tercer lugar, un profesional, ojo que aquí es donde está la clave del asunto, debe tener un espectro de decisiones propias y autónomas basadas en criterios éticos. Eso lo hace distinto de un obrero. El obrero, como lo decía Marx allá en sus manuscritos del 44 y después obviamente en todo el desarrollo del Capital, ya planteaba que la tragedia del obrero era la enajenación del trabajo, es decir, que su trabajo no le pertenecía a él, no tomaba decisiones, las decisiones las tomaba otros, de tal manera que él era simplemente una herramienta obediente que hacía cosas, pero que no estaba transformando el mundo a de acuerdo con su propio criterio. Bien,
Un profesional debe ser capaz de transformar el mundo con su propio criterio, si no, no es un profesional. Un profesional realmente, más allá del salario, más allá del título, es una persona que es capaz de tomar decisiones que competen al cumplimiento de su función social. Entonces pasemos y veamos cuál es la gran función social que nosotros tenemos: garantizar el derecho a la educación. Nada más que esa pendejadita. Y esto no es poca cosa. Resulta que garantizar el derecho a la educación es garantizar el derecho a ser humano. Los seres humanos no nacemos ya humanos, nacemos medio humanos. Y nos vamos haciendo humanos en la medida en que nos educamos. De manera que ustedes recuerdan en la literatura y en todo esto, en la psicología que lo cuentan, la historia del niño criado por lobos. ¿Sí? Ese es un humano. Nació para ser humano, pero se lobizó, no se humanizó. Porque resulta que si fue criado por los lobos no habla, aúlla. Y si fue criado por los lobos probablemente no camina en 2 pies, sino que camina en 4, como lo hacían sus antecesores humanoides de hace 60.000 años. Entonces fíjense ustedes, la importancia del derecho a la educación es el derecho a que los niños se vayan haciendo humanos. Yo cuento con frecuencia que mis hijos pues andan por el planeta, van, vienen, y mi hija mayor, que se fue a estudiar a Europa, una maestría, y dejó en mi casa el gato, porque dejan el gato y dejan el escaparate. Menos mal no estaba casada, porque si no deja el marido. Se van y dejan cosas en la casa de los papás y se van a recorrer el mundo. Y yo al principio dije, no, pero pues hágame el favor, no tengo nietos, me dejan gato. Y últimamente empezaba a tener una envidia con el gato, una envidia terrible. Pero yo lo veo, el tipo está fresco siempre, tranquilo, duerme, si quiere comer maulla, se da una vueltecita, si está ya como muy entumido juega un rato con una pelotica, no le para bolas a uno. El tipo no está preocupado por ser mejor gato. Nació gato, vive gato, muere gato, y no hay tratados eternos sobre la gatización del gato. Los seres humanos tenemos bibliotecas completas sobre la humanización del ser humano, la humanización de la guerra, la humanización del conflicto, la humanización, todas las vainas las tenemos que humanizar. Entonces ustedes se dan cuenta que lo que tienen entre manos como función social no es una tontería. Les están entregando a cada uno de ustedes miles de vidas humanas que pasan por sus manos a lo largo de su vida. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas vidas salvamos? ¿Y cuántas de esas vidas se pierden en nuestras manos? Cuando un niñito o una niñita recién nacido o más grandecito tiene una emergencia médica y dio la terrible circunstancia de que se murió ahí en la sala de urgencias, eso hay un revuelo nacional, sale en la prensa, lo dejaron morir, culpa de las EPS, culpa del director del hospital, qué pasó con el portero, por qué no recibieron la niña, que eso no sé qué, que no le hicieron, que sí le hicieron, porque se murió un niño. ¿Cuántos niños se mueren de matemáticas en nuestros salones? ¿Y cuántos ingenieros matamos cada día por eso?
porque con el miedo a la matemática no estudiaron ingeniería, que era lo que les abriría las puertas para un día ser astronautas, para cambiar el mundo, para transformar la realidad, para ser humanos. Entonces no estamos hablando de una profesión pendeja. Estamos hablando de la profesión más importante de una sociedad, independientemente de que así le parezca o no le parezca al ministro o a San Benitín. Lo importante es que nos parezca a nosotros que asumimos esa responsabilidad. De la misma manera que un médico que no entienda que tiene la función social de garantizar el derecho a la vida biológica, pues es un médico peligroso. Es un médico peligroso porque es un médico que en la mitad de una cirugía decide que ya se aburrió y que mejor se va y deja abierto ese chino o esa persona que se desangre porque él tiene una vaina que hacer, una noviecita amarrada por ahí en algún lugar. Yo lo que necesito es un poquito de agua. Aquí está, porque si no, cuando empiezo a decir bobadas es culpa de la falta de agua. Entonces un médico de ese tipo pues es un médico peligrosísimo. Y los maestros, ¿qué tal somos? ¿Somos confiables? Realmente una familia nos puede decir, le entrego a mi hijo, le entrego la vida de mi hijo, es más, se la entrego por 10 años, haga de él un ser humano, ayúdenme en esa tarea. Bueno, entonces estamos hablando de algo bien serio. Sigamos. Pero para poder hacer eso, para poder asumir semejante responsabilidad, pues una profesión necesita unos saberes específicos y particulares. No es cualquier cosa la que me garantiza a mí que yo voy a poder desempeñar esa función. Obviamente el médico pues tiene que conocer el organismo humano, tiene que saber cómo funcionan los sistemas circulatorio, nervioso, óseo, muscular, etcétera, etcétera. Tiene que saber qué relaciones hay entre todas esas cosas, tiene que conocer al paciente, tiene que conocer la génesis de las enfermedades, tiene que saber de química, tiene que saber de todo, tiene que saber de medio ambiente, tiene que poder intuir cuándo una enfermedad proviene de una situación ambiental porque hay un enrarecimiento del aire, porque resulta que en el vecindario hay una mina, qué sé yo. Porque si no sabes esas cosas, ¿qué tal un tipo operando y que diga, uy, présteme el libro que yo no me acuerdo si la apéndice queda para la derecha o para la izquierda? No sea que yo le saque el hígado a este, ¿la apéndice es la chiquita o es la grande? No funciona, así no funciona. Tiene que saber unas cosas particulares para asumir la responsabilidad de abrir la tripa y sacar unas vainas y no matar al paciente, y tiene que saber también costura, porque tiene que remendar, y remendar bien para no dejar una chamba bien inmunda. No sé si han visto una película que han dado por televisión que se llama The Nick, que es la medicina en 1900. Es una película que reconstruye la vida de un hospital en Nueva York en 1910, 1908. Uno dice, miércoles, qué delicia no haber nacido hace un siglo, donde esto eran unas carnicerías y eso no sabían de verdad los médicos cómo funcionaba nada, no habían inventado la anestesia, no habían inventado la aspiradora, de manera que abrían un paciente y eso salía sangre y no había cómo chuparla porque necesitaban con una manivela, tener un tipo dando manivela para chuparla. Es una película muy impresionante. Y una vez me decía a mí una profesora en Medellín, una coreana además,
una doctora en física, eso fue por el año 2000 que estábamos en un proyecto, y me dice: doctor, fíjese que es que yo he estado pensando mucho, y yo digo que si a un médico de 1900 lo subieran a una cápsula del tiempo y lo trajeran al año 2000 y lo pusieran en una sala de cirugía, ni siquiera lo dejaban entrar. Pues porque eso viene de cubilete y de vestido de paño, y eso así no se puede entrar a una sala de cirugía. Pero luego si lo disfrazan y lo entran, el tipo se desmaya, porque no conoce el láser, no conoce el instrumental, no habían inventado la radiografía, no habían inventado el TAC, no habían nada. Pero fíjese, doctor, me decía la señora, que si en la misma nave del tiempo metieran un maestro y lo trajeran de 1900 y lo sueltan en un salón de clases, sigue echando el rollo igual, porque no le ha cambiado nada. No, entonces es terrible, porque uno dice: de verdad, espere a ver. No, espere a ver. Eso me lo... Y eso, claro, uno se pone a pensar y dice: ¿qué cambió? Pues el tablero de tiza por el de... por el marcador, que eso fue cambiar el polvo por el alcohol. ¿Sí? Pero de resto ahí sigue uno apuntando la misma vaina que apuntaba antes, etcétera, etcétera. Hoy día los niños tienen celulares, pero antes de entrar a clase uno les dice que los apaguen, que los guarden y que los desaparezcan. Es decir, no ha cambiado nada. Y seguimos enseñando los 4 estómagos de la vaca de la misma manera, como si los niños no hubieran visto nunca Discovery Channel. Entonces, estamos en un mundo bien complicado. Pero entonces la gran pregunta es: ¿y qué es lo que tiene que saber un maestro? Así como lo tiene que saber el médico de la fisiología humana y tiene que saber de todas estas cosas que hablábamos, ¿de qué es que tiene que saber un maestro? Bueno, pues un maestro de lo que tiene que saber principalmente es sobre el aprender. Y ahí ya empezamos a tener problemas. Porque ¿qué tanto sabemos nosotros de cómo aprende el otro? Si todo el tiempo nos educaron y nos formaron en las facultades, en las escuelas normales, etcétera, para que enseñemos, no para que el otro aprenda. Y hay una historia, hay un cuento buenísimo, un cuento muy entretenido, que me contaba un español, un profesor de la Universidad de Salamanca, y me decía: fíjense que hace poco hicimos allá en la Universidad de Salamanca un congreso grandísimo, donde había pues gente, como 600 personas, y eso había psicólogos y psicólogos, neurólogos, gente de las ciencias cognitivas, porque habíamos invitado al más importante científico experto en aprendizaje para hacer una conferencia. El señor llegó a tiempo, llegó puntual, se subió al escenario y empezó diciendo: antes de hacer esta conferencia, quiero decirles que los últimos 3 años de mi vida los he dedicado única y exclusivamente a enseñarle a hablar a mi perro. La gente se rió y dijo: y no solo le he enseñado a hablar español, también en inglés. Entonces pues ya alguien más o menos hizo un comentario por ahí destemplado y dijo: si usted no lo cree, yo lo traigo al perro, lo tengo allí afuera. Entonces trajeron un perrito blanquito, chiquito, peludito, que batía la cola, nervioso, con tanto público. Y ya, después de un minuto, alguien grita: no, que el perro habla. Y dice el tipo: no, yo he dicho que le he enseñado, no que la haya aprendido. Este es el problemita que tenemos, que nosotros llevamos 10, 15, 20 años enseñándole a hablar al perro, pero nosotros no hemos indagado qué es lo que el perro ha aprendido. Y entonces empezamos a tener unas grandes dificultades, porque resulta que tenemos al maestro
o la maestra de primero de primaria y no se le da nada. Mejor dicho, no se le mueve un pelo, no le pasa un escalofrío de al final del año decir: Marina, Rodrigo, Berta y Julián pierden primero de primaria porque no aprendieron a leer. Y si uno le va a preguntar a esa señora, que está fresca, dice eso con una frialdad profesional. Uno va y le dice: oiga, ¿y por qué no aprenden a leer? ¿Quién sabe? Eso es que no se esfuerzan. Y eso los papás, eso en la casa nadie hace un carajo para que ese chino aprenda. Además es insoportable, eso se la pasaba colgado en la lámpara, se subía en el pupitre, saltaba por la ventana, así no se puede. Que repita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un profesional totalmente ignorante de eso. Es como si un médico dijera: esta semana se murieron Pedro, Rosalía, Julián y Mariana. ¿Por qué se murieron? ¿Quién sabe? ¿Será que no se tomaron los remedios? Yo no sé. Alguna vaina les pasó, pero es que no se esfuerzan. Pero no dice: es que tenía cáncer, tenía leucemia, tenía no sé, alguna cosa grave, se cayó de un cuarto piso. No, ¿quién sabe? Eso es que no colaboran, eso los papás no les ponen cuidado a esos niños, se mueren. ¿Y a usted qué? No, pues ni modo, ahí hay otros que no se murieron. Ya se morirán en segundo o tercero. Fíjense que puesto así la cosa suena terrible. Puesto así la cosa suena terrible porque nosotros reclamamos profesionalidad, pero resulta que no poseemos los saberes que nos digan por qué un niño no aprende. ¿Dónde está la dificultad de ese niño? ¿Qué tengo yo que hacer para que ese niño aprenda? ¿Qué dirían ustedes si en los hospitales, ustedes, padres, madres de familia, personas que tienen digamos, que están sometidas a la posibilidad y a la frecuencia de enfermedades, ¿qué sentirían ustedes si llegaran a los hospitales y en todo hospital encontraran un letrero grande que dice: en este hospital solo se recibe gente sana, prohibida la entrada a enfermos? ¿Les parece que tienen lógica? ¿Y por qué no dejan entrar a enfermos? Uy, no sé, que se mueran aquí y eso se nos vuelve un lío. Para poder tener éxito tenemos que recibirlos sanos a todos. ¿No es eso lo que hacemos en los colegios? El niño que tiene dificultades, el niño que es fregón, el niño que es un poquito agresivo, el niño que... ese no nos sirve. No nos sirve porque es problemático, ese no va a aprender. Vea, señora, convénzase de que su hijo aprender no va a aprender. El tipo es bestia. Y este colegio es un colegio de excelencia. Entonces, como nosotros necesitamos estar en los primeros niveles de las pruebas saberes, no podemos tener bestias. ¿Lo entiende, señora? ¿Le queda claro? Le queda claro. Digan, ¿usted qué haría? Entonces, fíjense ustedes la cosa tan terrible que terminamos fabricando es unos colegios que son colegios abortivos. Los niños no abandonan la escuela los expulsa, los excreta, haciéndoles bullying. El bullying no es una cuestión de niño a niño, el bullying es una cuestión de institución a niño. Lo que pasa es que el niño cuando ya totea con el compañero. Entonces fíjense que este temita de cuál es el saber específico del educador
se empieza a volver un tema de reflexión muy importante en la sociedad de hoy. Porque ahí sí hubo cambios fundamentales, así como los médicos tuvieron muy claro que era lo que tenían que saber, los abogados cumplen una función social importantísima, que es la de asegurar que haya justicia en la sociedad, de mediar en los conflictos de la gente, de mediar usando la ley como herramienta. Pues obviamente lo que los abogados tienen que saber es de las leyes, y tienen que conocer las leyes, y tienen que saber cómo funcionan las leyes, y tienen que saber cómo funciona la estructura jurídica en la sociedad para garantizar el derecho a la justicia, ¿cierto? Bueno, a nosotros nos habían dicho que lo que teníamos que saber era enseñar, y nunca nos dijeron que de lo que teníamos que saber era del aprender. Y entonces nos toca reciclarnos totalmente. Por eso la propuesta de Edgar en su presentación me parece una propuesta muy interesante, y es ir creando entre los maestros un sentido colectivo y propio, no venido de afuera, no impuesto por el Ministerio de Educación, no mandado por la Secretaría de Educación, sino nacido de una convicción personal, colectiva, ética, que diga: nos toca leer, nos toca prepararnos, nos toca buscar las oportunidades donde podamos adquirir los saberes que necesitamos para cumplir con una misión que yo estoy seguro que todos queremos cumplir. Porque el problema, yo no estoy diciendo que sea gravísimo por maldad, porque los maestros son gente mala, perversa, que debiera estar toda en el infierno. No, imagínense la hermana en el infierno. No puede ser tampoco. Es ser ya candidato para el premio Compartir del rector. Entonces uno empieza a decir: oiga, empieza a haber un liderazgo en las regiones, empieza a haber un liderazgo pedagógico real, porque no es por sus méritos administrativos que una organización como esa reconoce a un gran maestro o a un gran rector, lo reconoce por su liderazgo y su capacidad pedagógica. Pero uno no trabaja por los premios, uno tiene que trabajar por sentirse bien con uno mismo y por saber que además este es un trabajo que tiene enormes recompensas. Es el trabajo más feliz del mundo cuando uno empieza a sentir que lo hace bien. Lo que es grave es cuando uno siente que lo hace mal, porque uno se empieza a volver loco. Y resulta que uno de los índices más graves de enfermedad en los maestros es la locura. De verdad, la enfermedad mental es epidemiológicamente una de las más frecuentes en este gremio profesional. Y es que miércoles debe ser muy fregado que un maestro sienta todos los años que fracasa. Antier estaba reunido yo con 6 rectores de colegios de Bogotá, colegios de esos muy grandes como este, como el INEM, colegios de 2.000, 2.800, 3.000 estudiantes. Y me decía una de esas rectoras, decía: mire lo que está pasando. Resulta que ahora a principio de año me va a tocar la misma cosa, y es que yo llego al salón de profesores, están echando una moneda a la cara y sello, y el que pierde las apuestas es el que le toca estar en primero de primaria. Pero no solo eso, a los 3-4 meses empiezan las ausencias porque se enloquecieron, que tienen cita al psiquiatra. Claro, tiene que ser muy frustrante tener usted 30, 32 niños de primero de primaria, de los cuales 18, 20 no aprenden nada. Pero peor que el hecho que no aprendan es que usted no tenga ni idea por qué no aprende. Ni idea. Entonces me parece que aquí hay un trabajo muy grande que hacer. Justamente de eso estábamos hablando con Edgar, y ahora lo vamos a ver más adelante, para distinguir qué es la formación pedagógica de otras formaciones. Porque ustedes dirán:
No, es que yo soy licenciado en física. Perfecto. ¿Y usted sabe harta física? Uy, sí, eso sí es lo que me apasiona. ¿Y es eso lo que le toca saber para enseñar en 10º grado? O lo que usted tiene que saber es sobre cómo se aprende la física, no cómo la enseñan. Y entonces tenemos unos profesores de matemáticas que son en el país buenísimos y otros que son unos matapasión totales. Pero son totalmente matapasión. Llegan allá al salón y dicen: a ver, aquí el 10 es para el libro, el 9 para el profesor, los estudiantes de 7 para abajo. Entonces, ¿yo para qué estudio? Si usted ya me dijo que yo solo llego a nivel de bruto más, hay bruto más, bruto menos y requete bruto. Y entonces agarramos un galimatías. ¿Quiénes de aquí son profesores de matemáticas? Supongo que todos son buenísimos profesores de matemáticas. Pero yo les hago una pregunta y no digamos que la contesten aquí ahorita, pero contéstensela con todas. ¿Cuántas veces han en toda su vida profesional encontrado a un niño o una niña de 14 años, de 13 años, y digan: profe, ¿cuándo nos va a enseñar a resolver polinomios que ya no podemos vivir un día más sin eso? Nunca. Es más, nunca se han encontrado un polinomio por la calle. O las maestras de quinto de primaria, cuarto, quinto de primaria, que empiezan a torturar a los niños con los números fraccionarios. Que si el mínimo común denominador, que si el máximo común múltiplo, que si el no sé qué, que si pasa de aquí para allá, que si elimina de aquí, que quita por acá. ¿Y qué le queda a uno de eso después en la vida? Medio y 3/4, que le sirve para comer carne. ¿Sí? Porque vaya usted a un restaurante y dígale al mesero: me trae la carne 5/8, y se suicida ahí. Coge el cuchillo y se degüella. 5/8 no sabemos si hay muchos, si es poquito, si es qué. ¿Y por qué? Porque los fraccionarios no se deben enseñar, o porque nunca tuvimos la capacidad de encontrarle sentido a los fraccionarios, para que los niños puedan un día decir: qué machera esto, juguemos a fraccionarios, por ejemplo. Y no le tengamos miedo a que nos pongan 2, sino que es un juego chéverísimo. Y mire cómo funciona, y mire qué relación tiene, y mire cómo el fraccionario se puede convertir en un número decimal, y mire cosas que sean útiles. Pero no, nosotros, si enseñamos más difícil, nos sentimos más inteligentes. Entonces no falta el profesor de filosofía que llega a clase y le dice a los niños: mientras los fotones explotan en la parte oriente de la galaxia y no sé qué vaina, si uno no sabe qué le están diciendo, y que profesor, ¿qué quiere decir? Que está amaneciendo. ¿Por qué no lo dijo fácil? Desde el principio yo hubiera entendido, profesor, le juro que hubiera entendido si me lo dice fácil. Pero no, nosotros pensamos que más difícil es mejor. Entonces no sabemos sobre el aprender, y después entonces no tenemos ni idea, porque hay fracaso. Y fracaso escolar es fracaso en la vida. Entonces fíjense que aquí el tema de la formación se vuelve indispensable, y un maestro debe ser un maestro que lee. Ahora los maestros deberíamos todos ser gente culta, y la mayoría lo son. Y hay departamentos como Nariño donde hay que reconocer, hay departamentos como Nariño, como Boyacá, que tienen maestros muy cultos, por una tradición, por una cuestión ambiental, cultural, general. Pero hay muchos sitios del país donde es que los maestros no son capaces de leer una carta de corrido.
No, mire, hicimos una investigación hace años cuando yo trabajé en la FES, en Cali, con unas maestras que trabajaban en el Cauca. Hicimos una investigación sobre los conflictos escolares. Y entonces fue un librito que se publicó que se llamaba La cultura del conflicto escolar. Y iban ellas a buscar en la Secretaría de Educación, era su fuente de información, toda esa correspondencia que llega a las Secretarías de Educación de maestros informando de conflictos. Y esos eran cajonados, no había una carta bien escrita. Y no saben por qué se pelean. Había una maestra que era tan conflictiva que eso llevaba había un folder solo para ella. Y entonces, como en ese país suele suceder en todos los niveles, pues para librarse de ella la ascendieron y la nombraron directora de una escuela en Agua Blanca. Y esta señora llegó a la escuela y llevó de mascota una culebra. Entonces tenía una boa en una caja, una boa grande, gruesita, en una caja tenía su culebra, y cada que un maestro venía a decirle algo sacaba la culebra. Entonces, claro, al cabo de muy poco tiempo eso tenía peleando a todo el mundo, tenía peleando a los maestros con ella, los maestros entre ellos, y cuando los niños se portaban mal, entonces los mandaba a conseguir comida para la culebra. Y como Agua Blanca en esa época era un barrio de invasión, pues de estos donde hay todavía una cosa digamos, de tugurio, semi-rural, donde la familia tiene una gallina y tiene unos pollitos, pues los chinos se robaban los pollitos que había por ahí para darle a la culebra. Entonces terminó peleando una comunidad con la otra, todo por una maestra loca, chiflada. 2 años duraron para poderla sacar de esa escuela, hasta que casi hay una guerra. Entonces imagínense cómo se le entrega la responsabilidad de cientos de niños a gente que está completamente rayada. La única manera de librarse de eso es trabajar en equipo y, en primer lugar, tener organizaciones consolidadas, saber de eso. Ese es otro saber de los maestros, trabajar en equipo. Porque es que el trabajo en equipo es lo que permite aprender sobre el aprender. Cuando uno en colegios, yo he trabajado en muchos colegios, y siempre el rol fundamental de un rector es armar equipo. Es más, la Ley General de Educación, la Ley 115, si ustedes la leen con cuidado, ustedes encontrarán que la función prioritaria del rector de un colegio es hacer comunidad educativa. Y la comunidad educativa en la Ley 115 cobra toda la mayor importancia. ¿Por qué? Porque solamente si yo hablo con el papá yo me entero de que es que la niña no duerme. La niña no duerme y entonces probablemente haya que llevarla al médico porque tiene un desorden de sueño. ¿Cómo es posible que llevemos a los niños al colegio a las 6 de la mañana? ¿Qué carajos hace un niño a las 6? A esa hora tendría que estar durmiendo, porque es que levantarlo a las 5 de la mañana para que se vaya para el colegio le implica desórdenes del sueño, y después no entendemos por qué el niño no aprende. Sobre todo cuando son niños más pequeñitos. Si ustedes pasean por Europa, no encontrarán un solo país de Europa en el que los niños empiecen clases antes de las 8:30. Ni uno. No, a nosotros nos dio porque el que Dios madruga, Dios le ayuda. No es cierto. No es cierto, eso es una calumnia contra Dios. Si no, Colombia sería un país maravilloso, en paz y de todo, porque Colombia es un país muy madrugador, Dios le habría ayudado. No es cierto. Dios no le ayuda a Colombia porque cuando nos estamos matando Él está todavía durmiendo. Porque es sabio y todopoderoso. Entonces fíjense ustedes que hay muchas cosas que aprender sobre el aprender de los niños.
Entonces, no es suficiente saber muchas matemáticas si no sé cómo se aprende la matemática. No es suficiente saber muchos lenguajes si yo no sé cómo se usa el lenguaje, y así sucesivamente. Y por eso el saber pedagógico es más el saber de cómo trato yo al niño para motivarlo, para entusiasmarlo, para que él se apasione con el aprendizaje, para poder ir identificando la manera como progresa. Y ahí pasemos, por favor. Pasamos a este tercer aspecto de la profesión que es fundamental, que es la toma de decisiones. ¿Dónde toma decisiones el maestro? ¿O a partir de qué? A partir de la evaluación. La evaluación es la gran herramienta de la pedagogía, porque es la herramienta sobre la cual se pueden tomar decisiones racionales. Obviamente para eso es necesario aprender a evaluar, y aprender a evaluar es aprender a hacer diagnóstico, no es poner notas. Las notas no son la evaluación. La evaluación es un diagnóstico. Cuando uno va al médico, sigamos con el ejemplo del médico, yo voy al médico y ¿qué es lo primero que me pregunta el médico? Me dice, buenos días, ¿cómo está? Y bueno, ¿y qué lo trae por aquí? No es que el médico me diga, ok, váyase quitando la ropa y le quito el apéndice porque aquí a las 8 se saca el apéndice. No, es que me duele la muela, no me importa. El currículo médico dice que los martes de 8 a 9 se sacan apéndices. Usted vino a las 8, perdió el apéndice. No, el diagnóstico es, ¿qué le pasa? No, es que me siento fatigado, es que me siento cansado, yo me ahogo. Venga, pues le hacemos unos exámenes. Entonces, toma la atención. Mira cosas, oye el corazón, hace una serie de operaciones, luego dice, mire, hágase estos exámenes de sangre, tómese una radiografía del pulmón, qué sé yo, manda unos exámenes y me los trae. Y entonces, ¿qué le dice a uno el médico cuando uno vuelve con los exámenes? Se tiró todo. Perdió todo. Le informo que usted se va a morir. ¿Ustedes se sentirían satisfechos con que esa fuera la respuesta del médico? Señora, lo siento mucho, ni vuelva. Ya usted perdió. Váyase para su casa, haga un esfuerzo. No, hombre, uno espera que el médico le diga, mire, no se preocupe, lo que usted tiene no es grave, pero sí necesita tomarse unas vitaminas porque usted está débil, o porque tiene bajo el conteo de glóbulos rojos, o porque tal cosa, entonces le voy a dar esta droga y la voy a controlar, y miramos a ver si usted cumple con estas prescripciones, a ver si en 15 días ha mejorado. Pero uno se siente bien tratado. ¿Qué hacemos con los niños? A ver, saquen una hoja, contesten cuál es el cuadrado perfecto de la imperfección eterna, tal vaina, no sé qué, tal, no sé qué, tal. Luego, como a los 15 días, porque no tengo tiempo, estoy tan ocupado, tan fatigado, tan cansado, y entonces no corrijo, y entonces cuando por fin corrijo, le digo al niño, 2. Yo creo que se va a tirar el año usted mismo. Ya a ver qué hace, yo no sé. ¿Ustedes creen que eso es una decisión profesional? ¿Ustedes creen que eso es una evaluación profesional? O que uno le pregunta al niño cuál es el cuadrado perfecto de la imperfección del ser, y el niño dice, profesor, yo creo que usted está loco. A ver, mi amor, explícame por qué crees que yo estoy loco. A ver, conversemos un tricito a ver. Es que yo creo que usted me preguntó mal, no estará confundido. No, mi amor, esa es una pregunta capciosa. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué quiere que le diga? Hay un diálogo, hay un diagnóstico, y eso me permite tomar decisiones y decir, oye, este chino es súper inteligente, se la pilló toda. En vez de salir corriendo a contestar 4,
El chino me dice, profe, ¿está segura que se siente bien? Ese muchacho es inteligente, yo le he hecho un diagnóstico y él entiende. Se pilla cuando uno le está haciendo trampa. Y uno lo felicita y le dice, muy bien. En cambio llega el otro y dice, no, es el 4. Hay un libro muy lindo que escribió un español que hacía como las correcciones, hagan de cuenta, de las pruebas a ver, en España, y eran pruebas de pregunta abierta. Y entonces él se dedicó a coleccionar las respuestas más absurdas. Entonces había un niño, por ejemplo, que le preguntaban, ¿cuál es el río de Viena? Y contestaba, el Vesubio azul. Claro, a él le sonaba el Vesubio, eso era como de geografía, pero en Viena también está el Danubio azul, pero es como el vals. Y le preguntaban a otro, ¿y qué es la soberbia? Y decía, la soberbia es el exceso en el comer y el beber que se corrige practicando mucho la lujuria. Todo eso era de religión, eso. Cualquier cosa podemos poner ahí. Y es un libro de 300 páginas lleno de respuestas de esas absurdas de los niños, porque solo aprenden como loros para tener contento al maestro, no para él sentirse satisfecho con su propio aprendizaje. Entonces, la base para tomar decisiones que faciliten el aprendizaje es la evaluación. Sigamos. Ahora, ¿qué es la evaluación como diagnóstico? En primer lugar, la evaluación es la herramienta de diagnóstico permanente sobre la situación de cada estudiante, pero también sobre la situación de cada maestro, pero también sobre la situación de toda la institución. Entonces, hay toda una pelea de los maestros que la evaluación no, que no me quiero que me evalúen, que no quiero presentar pruebas de evaluación. ¿Por qué es esa repugnancia de los maestros a la evaluación? Porque saben lo peligrosa que es. Porque ellos lo hacen todos los días con sus alumnos. Eso es un arma terrible. Dígale a un profesor que le prohíbe a partir de la fecha poner notas. ¿Y yo qué hice? ¿Por qué yo no puedo? Y entonces yo cómo voy a controlar esa parranda de bárbaros. Díganle a los profesores de educación física que ellos no pueden poner notas, que no tienen ningún criterio para poner notas. Y verá a ver la revolución de la educación física en Colombia. O dígale al profesor de canto que él no tiene ningún criterio ni autoridad para ponerle nota a los niños en canto. Porque si no, ¿qué hacemos? Yo no me hubiera graduado de bachiller. Pero con este oído de artillero que yo tengo, sería imposible. Entonces fíjense ustedes que, pero eso no quiere decir que el profesor de canto no evalúe. Eso no quiere decir que el profesor de educación física no evalúe. Pero ¿por qué evaluación es equivalente a poner calificación? Ahora, los maestros necesitamos ser evaluados. Que alguien nos mire cómo trabajamos en el salón de clase. No que nos pongan un cuestionario. En un cuestionario nadie sabe cómo trabaja. Pero por Dios, que un compañero, yo mismo lo invite y le diga, oiga, venga, entre a mi clase y cuénteme usted cómo la ve. Ya lo están haciendo en miles de países. Bueno, miles de países no, en muchos países, en decenas de países. Ya existe todo un sistema donde se filman las clases y después se reúne el maestro que le han filmado 2 o 3 clases y se reúne con otros compañeros y discuten la clase. Entonces, a partir de la discusión de las clases, todos van aprendiendo juntos, en equipo, liderados por el rector. Y esto, ahí es donde se empieza a constituir comunidad educativa pedagógica. Pero además, a partir de esa evaluación que hace el maestro, debe decidir las estrategias
y acciones para avanzar en el proceso de aprendizaje. Entonces, si uno, por ejemplo, encuentra que tiene un chico o una chica en su salón que aprende muy rápido, tienen que darle un tratamiento distinto al de los demás, porque si no, ese niño o esa niña se va a aburrir, y una de dos: o empieza a hacer relajo o empieza a desmotivarse porque no progresa. Entonces hay niños que tienen una capacidad lingüística enorme o una capacidad matemática muy grande, una capacidad muy grande para las ciencias, y uno tiene a ese niño, le pone unos ejercicios y resulta que en 10 minutos resolvió todo, mientras que hay otro niño que le cuesta trabajo, que uno lo ve cacharreando para sacar una multiplicación y piensa y duda. No es que no esté trabajando, es que tiene otro modelo mental de funcionar que yo tengo que entender. Pero ¿y qué hago con la que ya acabó hace 10 minutos? Tengo que tomar decisiones y decirle: a ver, Josefina, como usted ya acabó el ejercicio, ¿quiere hacer más? ¿O quiere ir hasta la biblioteca y me hace el favor y me trae no sé qué cosa? Le inventa un oficio. ¿Por qué? Porque entonces Josefina se siente motivada y dice: no, yo quiero hacer otro ejercicio. Ok, venga, yo le pongo otro. O Josefina, como tú ya te sabes esta cosa, ¿te gustaría ayudarle a estos otros dos compañeros y mirar a ver? Eso puede improvisar cantidades de cosas, pero tienen que tener diagnóstico. Es decir, que tengo que hacer algo como Josefina, porque si no va a acabar conmigo. Y por el otro lado está el lento, que algo tengo que hacer con ese muchachito porque me provoca riarlo y agarrarlo a su riago. A ver, mi amor, ¿qué te pasa? Es que no me acuerdo. No sé, ¿el 6 es el que es así o el que es así? Mi amor, es el mismo. Todo lo que tú lo haces así, pero se puede hacer así. Hazlo con 7, ¿ok? Entonces ya ese maestro como que ya dice: este niño está lleno de dudas, es un niño muy inseguro, es un niño que lo que me toca es darle seguridades, encontrar una cosa que él sepa hacer bien para reforzarlo. Entonces yo me acuerdo que antier ese niño hizo unos cálculos mentales a toda mecha y le digo: a ver, no escribas ahorita. Dime, a ver, 32 más 25, ¿qué tal? Es un berraco, ahora escríbalo. Ese niño le fortaleció la... ¿Qué necesita el maestro? Saber del aprendizaje. ¿Y cómo lo sabe? Haciendo diagnóstico permanente y haciendo diagnóstico individual. Y ustedes dirán: ¿y eso cómo se hace con 25, con 30, con 35? No tengo ni idea, pero hay que hacerlo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué hace un médico o un grupo de médicos en una emergencia donde hay un accidente de 3 buses y llegan a un hospital a urgencias 40 pacientes al tiempo? ¿Qué hacemos? Pues hay que atender a los 40. ¿Cómo? Vamos viendo, pero no le saquemos el apéndice a todos para resolver el problema. O no les amputemos el brazo a todos porque uno lo traía malo. ¿Me entienden? Eso de ser profesional es bravo. Ahora, la evaluación no es para calificar ni para promover. La evaluación es para que el maestro sepa cómo va el niño, qué cosas tiene que hacer, y para que el estudiante tome conciencia de su aprendizaje. Eso es lo que se llaman los meta-aprendizajes. Es decir, cuando yo soy capaz de decir: ya aprendí. Fíjense ustedes que hay cosas en las que es muy fácil. Creo que todos ustedes alguna vez o lo vivieron en carne propia, con toda seguridad, o lo han vivido con sus hijos, con un sobrino, con un hermanito: la aprendida a montar en bicicleta. Eso es tenaz.
Entonces se sube el chino a la cicla y empieza guau, 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 ¡tan! ¿No? Y alguien le lleva la cicla por detrás. Y no, ¡tan! La rodilla. Y hay unos niños, y yo no quiero aprender a montar en bicicleta, nunca más me voy a subir a ese animal perverso. Y hay otros que son porfiados. Pero yo creo que todos ustedes se acuerdan exactamente el día que aprendieron. Que uno dice, miércoles, esto camina, yo doy pedal y va para donde yo quiero. Pues, wow, eso es la locura. Hubo un instante en el que el organismo aprendió. Entonces usted dice, yo aprendí una vez en una finca a montar en bicicleta y me acuerdo que fue en una lomita y que cuando yo eché para abajo yo descubrí que yo podía. Y eso es lo que veo uno en los niños. Ve, aprendiste, ya aprendiste. Y eso son cosas de hace 10 minutos no sabía, ahora sí sé. ¿Cómo llevar eso al salón de clase? Con la física, con la matemática, con la aprehensión de un concepto, con el manejo del lenguaje, con eso. Entonces fíjense ustedes que hay muchas cosas de estas que nosotros ni las pensamos nunca. Llegamos al salón y decimos, bueno, hoy vamos a estudiar tal cosa. ¿Quién preguntó? Nadie. ¿A quién le interesa? A nadie. No, así no funciona. Lo que define la acción pedagógica, la definición es la definición de estrategias y el tipo de atención que requiere cada estudiante. Es el conocimiento científico de que disponga el maestro y su experiencia práctica para buscar alternativas eficaces en relación con los problemas de aprendizaje. Esto es interesantísimo porque resulta que cuando uno piensa en qué consiste el liderazgo pedagógico en un colegio, generalmente lo debiera desempeñar el rector. Ese es su oficio fundamental, que es construir esa comunidad de maestros deliberantes, porque no es una comunidad obediente, es una comunidad deliberante, una comunidad profesional, donde el profesor de matemáticas puede hablar con el de lenguaje y decir, oiga, me extraña porque usted dice que Rosita es conflictiva cuando en mi curso le va muy bien. A ver, entonces espérese, miremos, comparemos, discutamos, porque es que cada uno tiene una mirada distinta del estudiante, entonces es un equipo. Volvemos al ejemplo médico. Cuando ustedes llegan con un enfermo a un hospital, lo valoran, es decir, hacen diagnósticos varios, porque si es porque hubo un accidente, llega el traumatólogo y mira a ver si ese brazo que está inflamado está roto y pide la radiografía, pero también está el otro internista que mira si hay alguna hemorragia interna, si hay alguna lesión, y aparece el anestesiólogo que va a colaborar en la intervención quirúrgica y el cirujano. Son 4 o 5 especialistas distintos que están valorando a un mismo paciente. Entonces, en un colegio también tenemos muchas miradas. Entonces resulta que el profesor de educación física, en vez de ponerse a poner notas pendejas porque la china se puso la pantaloneta o no, ¿sí?, puede decir, hombre, mire, esta niña tiene mucha dificultad de aceptación de su cuerpo. ¿Por qué no se pone la pantaloneta? Hombre, porque ella cree que tiene unas piernas y unas caderas muy gordas y que los compañeros la van a molestar y le van a decir caderona, ¿sí?, le van a cantar. Y entonces esa niña no se siente segura, no se siente bien. Entonces el profesor de ciencias dice, sí, pero hay que ver esa niña en el laboratorio, eso es de un liderazgo, la vaina más increíble, porque ella todo está preguntando, lee una cantidad, sabe una... Y uno va teniendo una visión distinta y completa de los chicos y les ayuda. ¿Y qué pasa? Que eso mejora la convivencia. Porque ese trabajo hace que cada niño se sienta valorado, sienta que es persona, sienta que tiene un lugar, siente que cuando un profesor lo llama en un recreo y le dice, a ver, Roberto, ¿en qué andamos? ¿Le vas a agarrar a caucherazos a las niñas? ¿Y usted cómo sabe?
Mi amor, porque es que tú nos interesas mucho y ahí estuvimos conversando entre los profesores que lo de la cauchera te fascina. Y entonces, ¿por qué no organizamos más bien un campeonato de tiro al blanco con cauchera? Pero no a las niñas, porque me acuerdo una vez que trabajaba yo en un colegio, era el coordinador de bachillerato, y había un niño insoportable, hijo de una persona muy importante, de un gran artista. Y ese chiquito estaba como en séptimo grado, sexto, séptimo. Y un día lo veo yo llegar con la cauchera, como Daniel de Travieso con su cauchera aquí, y a darle la cola a las niñas, los caucherazos. Entonces lo llamé, venga para acá, Pedro, présteme la cauchera. Y párese ya, a ver si le gusta. Y agarro yo y le apunto, y volteo y estaba el papá. Yo ese día me quería morir, claro. Pero el papá era un señor muy inteligente y me dice, era un español, y me dice, anda, mira a ver si logras darle y luego conversamos tú y yo de otra cosa. Pero hay maneras yo no les recomiendo esa no es buena. Esos son pecadillos de los que uno se arrepiente, pero después fuimos grandes amigos con este muchachito. Pero resulta que uno tiene que ir aprendiendo a encontrarle el lado a los niños, y eso resuelve miles de conflictos, porque el niño más conflictivo de todos, el que termina agrediendo a los otros, dañando la convivencia, es aquel que se siente que nadie lo quiere, que nadie le para bolas, que no le interesa a nadie. Y lo peor, lo mismo le pasa a los maestros. Y hay unos maestros de un conflictivo, pero 1000 veces peores que los niños, que le hacen bullying a los otros maestros. Crear una comunidad educativa, sentarse y hablar y argumentar y encontrar unos temas que sean del interés de todos, son caminos muy importantes para trabajar en la convivencia. Pasemos, por favor. Ahora, ¿qué son los problemas de aprendizaje? Todos los seres humanos tenemos problemas de aprendizaje. No hay ninguno de ustedes que pueda levantar la mano y yo no tengo problemas de aprendizaje. Todos tienen problemas de aprendizaje, de cualquier cosa. Entonces hay gente que no es capaz de hervir un vaso de agua sin chamuscarlo. No, hay gente que es negada para aprender a cocinar. Es que no se le da. Perdón. Y puede ser buenísimo en cosas súper complicadas, pero eso sí que no le pongan a cocinar. Que no es capaz de armarse un sándwich. Eso es un problema de aprendizaje. ¿Qué le pasa? Es que me da fastidio. Es que yo al final voy a cortar esa vaina, pero todo eso siempre corto el pan para el lado que no es. No sé, no le funciona. Entonces, todas las personas tienen problemas, y por eso el sentido de la profesión es en esencia la comprensión y la solución de los problemas. La gracia de ser maestro no es enseñarle al que ya sabe. La gracia de ser maestro es lograr que aprenda el que tiene dificultad para aprender. Y todos tenemos grandes dificultades para aprender muchas cosas. De hecho, lo que los niños saben muy bien no se los ha enseñado nadie. Recuerdo una vez en Providencia, haciendo una investigación que estábamos haciendo sobre adolescentes, llegamos y en Providencia solo hay un colegio, pues porque con tan poquita gente no necesitan más. Y llegamos a ese colegio y pedimos permiso de hablar con los chicos de 9º grado, y la primera sorpresa fue que llegamos y bueno, todos se quedaron sentados en sus pupitres, y la directora, muy seria, dice: por favor, pónganse de pie y saluden a los señores, no sé qué.
Y cuando separaron a estos muchachos, el más chiquito medía como un 80, unos camajanes gigantescos, y todos se paraban con el pupitre puesto, porque resulta que el Plan Nacional de no sé qué de dotaciones había mandado pupitres de primaria para los muchachos de octavo en un sitio donde la raza es enorme. Entonces, después de esa anécdota empezamos a hablar con ellos y a preguntarles qué sabían. ¿Ustedes qué saben? A ver, si yo les pregunto a ustedes qué es lo que mejor saben en la vida, ¿qué saben? Voy a levantar la mano. Yo sé hacer una casa. Yo sé arreglar lanchas. Yo sé navegar. Yo sé bucear. Yo sé pescar. Yo sé preparar el rondón de caracol. Yo sé... no sé. ¿Y cuáles de esas cosas aprendieron en el colegio? No, ninguna. ¿Y del colegio qué saben? Nada. El colegio está totalmente desconectado de la vida. Totalmente desconectado de la vida de la isla. De unos muchachos que viven en un asteroide lejano. Que vivir en Providencia es una tragedia, como cualquier otro. Es vivir en un asteroide. Muchachos que no tienen ningún futuro ahí, no tienen más allá del grado 11 ninguna posibilidad de educación. La única opción que tienen es irse de ahí. Tampoco se pueden ir porque es carísimo. Entonces es una cosa muy complicada. Entonces uno dice, y entonces ahí, ¿qué problemas de aprendizaje puede haber en aprender a pescar en unos niños que nacen pescando? Pues ahí no hay problemas de aprendizaje. El problema de aprendizaje está en aprender ecuaciones de segundo grado en Providencia. Ese sí es un problema de aprendizaje colectivo bien complicado. Vaya, convénzalos de que eso es esencial para la vida. Entonces, los problemas de aprendizaje los tenemos todos. Ahora, ¿de qué tipo son los problemas de aprendizaje que como profesionales debemos enfrentar? Son de muy variada índole. Por un lado están los referidos a condiciones biológicas. Niños que tienen problemas de retardo, niños que tienen problemas neurológicos, niños que tienen problemas sensoriales de visión, de audición, pero un niño sordo, un niño ciego o de muy baja capacidad de visión, pues naturalmente tienen problemas para aprender aquellas cosas que están referidas a eso. Los niños sordos no tienen ningún problema en aprender a moverse por el mundo. Y no tienen ningún problema en aprender a distinguir todos los colores, pero sí tienen mucho problema en aprender a hablar. De hecho, nunca aprenden a hablar la inmensa mayoría. Tienen que aprender con señas. Un niño ciego, pues él no tiene ningún problema de aprendizaje verbal. Ellos aprenden todo lo que usted les dice, cantan, hacen un montón de cosas. Lo que sí no pueden es aprenderse los colores. Tienen unas limitaciones. Un niño con síndrome de Down pues tendrá muchas dificultades para aprender ciertas cosas, pero tendrá un enorme potencial para aprender otras. Los niños con síndrome de Down o con ciertas limitaciones neurológicas son niños con una capacidad de aprendizaje emocional enorme y son niños a quienes sus compañeros adoran, pero no falta el maestro que por ignorancia total insiste que el niño con síndrome de Down que hay ahí tiene que aprender primero a leer y escribir para pasar a segundo. No va a aprender a leer y escribir nunca, páselo a segundo. Y a tercero y a cuarto y a quinto y gradúelo de bachiller. Ahí parará. Pero habrá tenido compañeros, habrá tenido amigos, habrá hecho aprendizajes emocionales fundamentales para la vida. Fíjense ustedes que en tiempos pasados en cada pueblo había el bobo del pueblo, y el bobo del pueblo era una persona perfectamente integrada a la vida del pueblo, y el bobo del pueblo llevaba razones, traía razones, sabía chismes, servía para cosas, llevaba la correspondencia a las casas, trabajaba, y la gente se burlaba de él y él se reía de él también, pero todo el mundo era amigo del bobo. Ahora
Hay familias que guardan al niño porque les da pena, porque el niño tiene dificultades. Entonces, hay problemas de aprendizaje que están referidos a lo biológico y eso hay que saberlos manejar. Eso requiere una experticia. No puede trabajarse con un niño sordo si la maestra o el maestro no conoce el lenguaje manual. Si no lo conoce, debe encontrar un traductor. Y ojalá ese maestro fuera aprendiendo lenguaje manual. Hay muchos que lo han hecho y es una cosa muy linda ver cómo muchos niños sordos, cuando entran a un colegio donde los tratan bien en el sentido profesional, muchos de sus compañeros terminan aprendiendo el lenguaje manual. Y entonces son colegios bilingües. Así como hay colegios donde reciben al niño sordo y el niño sordo es maltratado todo el tiempo porque nadie se ocupa verdaderamente de él, porque nadie se puede comunicar con él. Luego hay problemas referidos a características individuales del aprendizaje, que tienen que ver con niños, por ejemplo, que tienen una gran habilidad verbal, y entonces todos los aprendizajes que se hacen por la vía verbal funcionan muy bien, pero tienen grandes dificultades en los aprendizajes que tienen que ver con lo visual, por ejemplo. Entonces son niños que se confunden, que no entienden gráficos, que en matemáticas les va bien mientras están en cierto tipo de cosas, por ejemplo de razonamiento lógico, pero si les obligan a hacer gráficos y a dibujar una parábola o vérboles o cosas o la geometría, les cuesta un trabajo violento. Al revés, hay unos que tienen una capacidad visual que si vieron ya aprendieron, pero que no entienden palabras. Y les echan un rollo, y aquí entre ustedes hoy, a esta hora debe haber unos que dicen, ¿y este tipo qué es lo que sigue diciendo? Y habla y no se cansa el hijo de madre. Y yo con esta hambre que tengo tan feroz, y dele y dele, ¿cuándo será que va a acabar? Tiene que haber 10, 20, 25, 30 de ustedes que están pensando eso. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque son despreocupados? ¿Porque no les interesa? No. Porque hubieran preferido ver un cortometraje de 5 minutos. O porque hubieran preferido tener un libro y leer el mismo cuento pero leído por ustedes. ¿Por qué? Porque tienen unas características particulares de aprendizaje que no permiten. A veces uno termina peleándose con la gente porque uno quisiera que todo el mundo funcione como uno y resulta que la gente funciona distinto. Entonces ustedes van a una reunión y dicen, es que con Roberto es una mamera porque está 3 horas en la reunión y no dice nada. Entonces uno no sabe si es que está bravo, si es que está aburrido. Déjelo, que él es bueno para poner cuidado, y de pronto las mejores notas las tomó él de todas las reuniones. Mientras que hay otro que habla y habla y habla toda la reunión, y después uno le dijo, ¿cuál fue la primera idea que usted dijo que fue como muy interesante? Yo no me acuerdo. Son formas distintas de abordar el aprendizaje. También hay dificultades particulares de acuerdo con etapas del desarrollo. Entonces, los niños más pequeños, los niños de 5, 6, 7 años, muchos niños tienen muy grandes dificultades, por ejemplo, para la lectura y para la escritura. Y nosotros insistimos en que tienen que aprender a leer a los 5 y a los 6 años. Y yo les pregunto, ¿para leer qué? ¿Qué es lo que toca leer tan urgente a los 6 años? Y en cambio, por ponernos a fregarlos, les estamos vacunando contra la lectura. Porque eso es un martirio que les queda ahí, y todo lo que les suene leer el resto de la vida les va a parecer terrible. Déjenlos, que ellos van madurando. Yo tengo que ir identificando cómo es, mientras el niño no ha resuelto ciertos problemas motrices, le es muy difícil resolver el problema de escribir, aparte de que lo enseñamos mal. Entonces hay cosas que se relacionan con ciclos y etapas del aprendizaje, donde inducir aprendizajes
demasiado temprano puede inclusive, oigan lo que les voy a decir, puede inclusive dañar el cerebro. Quienes trabajan los temas de neurociencias nos han explicado claramente desde hace ya más de 40 años que desde el momento del nacimiento, incluso desde antes del nacimiento, se va construyendo la arquitectura cerebral. ¿Qué significa la arquitectura cerebral? Que cada aprendizaje que uno hace implica una conexión neuronal. Si se hacen conexiones erróneas, es muy difícil desbaratarlas después. Entonces, ¿qué sucede? Si agarran a enseñarle a leer a un niño de 4 años, no está en el momento de aprender a leer, todavía no ha desarrollado su cerebro para hacer desciframiento simbólico complejo, para hacer discriminación, y ese niño en apariencia aprende, pero si aprende mal, el error le queda grabado como si se lo hubieran puesto con candela. Es mejor dejarlo tranquilo, que vaya poco a poco descubriendo. Por eso todos estos métodos de aprendizaje natural de la escritura, tipo lo que plantea Emilia Ferreiro, lo que plantearon pues por otro lado Vygotsky y otra gente de estas, es deje que el niño garabatee, que el niño use el lápiz, que el niño poco a poco vaya construyendo sus propios símbolos hasta que llegue a los códigos. No los presione, porque entonces van a tener un niño que aprende mal, pero que además de aprender mal, ustedes lo están condenando a que nunca aprenda bien. Eso no nos lo dijeron en la facultad, pero estoy seguro que si nos lo hubieran dicho en las facultades, no lo hubiéramos hecho, porque uno no hace cosas de esas, que son maldades. Entonces hay que aprender un poco sobre eso. Y luego también, claro, hay dificultades del aprendizaje por condiciones ambientales. Si ustedes tienen aquí en Nariño, en ciertas zonas, un miedo permanente porque hay lucha armada, porque hay ataques, porque hay peligro, porque hay campos minados, pues hombre, no es fácil que ahí se hagan los mejores aprendizajes sobre vivir en paz. Si todos los días se amanece con miedo, si además los papás le están diciendo a los niños, no digas nada de dónde vives, no cuentes quién es tu papá, no digas quién es tu mamá, porque puede venir el coco y te comerá. ¿Sí? Entonces, pues ese niño es un niño que nace y crece desconfiado y puede tener muy graves dificultades de aprendizaje de conductas sociales. Porque los aprendizajes no solamente son los aprendizajes intelectivos de la matemática, el lenguaje, la ciencia, la física, etcétera, sino que las emociones también se aprenden. Entonces la confianza es un aprendizaje. Hay comunidades donde todo el mundo vive con la puerta abierta y la gente se tiene confianza, y yo sé que mi vecina no me está diciendo mentiras, y yo sé que si le dejo al niño con mucho gusto me lo cuida hasta por la tarde, y yo sé que si le dejo la llave de mi casa y le digo, mire, me voy a ir 3 días, por favor entre y déle de comer al gato, lo hace con mucho gusto y no se va a meter a esculcar en los closets. Pero hay comunidades donde uno ni siquiera es capaz de hablarle al vecino, porque no sabe si el vecino es ladrón, es narcotraficante, es guerrillero, es qué. Entonces, pues ahí hay dificultades ambientales y culturales para el aprendizaje. Y naturalmente hay dificultades, hay problemas de aprendizaje relacionados con expectativas personales, porque si yo quiero ser ingeniero y mi pasión es ser ingeniero, y yo ya me imagino siendo ingeniero de petróleos, y yo me imagino en un campo de petróleos, pues yo voy a estar mucho mejor dispuesto a aprender matemáticas y química y esas cosas, y en cambio, ay, que no me hablen de filosofía y esas maneras, ¿para qué quiero yo eso? Si una niña desde que tiene 8 años le dicen que es lindísima y la mamá la lleva a una escuela de modelaje
y le sacan fotos y sale en una revista y esa niña a los 14 años lo que tiene claro en la vida es que ella quiere ser modelo. Vaya, enséñale matemáticas, a ver. Y no es porque sea bruta, no. Es porque no le interesa. Porque eso no está en sus códigos de expectativas personales. Entonces yo tengo que inventar maneras para resolverle ese problema y decirle alguna cosa que la motive por lo menos a decir, mira mi amor, cuando vayas en la pasarela tienes que aprender a contar cuántos pasos diste, aunque sea aprende a contar hasta 5, ayuda. Hay que motivar o decirle, mira, es mucho más rica una modelo inteligente que una modelo bruta. Las modelos inteligentes se les nota cuando caminan. Alguna vaina hay que inventarse para que la muchachita supere ese problema generado por una expectativa que la restringe y la limita. Y entonces fíjense que ustedes deben tener en sus colegios muchos casos de chicos y chicas verdaderamente brillantes a los que les va mal. Y son brillantes porque tienen proyecto de vida. Y le meten a eso, y resulta que hay el chico que su papá tiene una finca, y ese niño sabe todo sobre la finca, sabe de animales, sabe de cómo de curar los animales, tiene idea del negocio, se va al pueblo el día de mercado y hace cosas, él ya se ve ahí. Vaya, convénzalo de que aprenda historia. Pero el chico es brillante. Y es porque es brillante que no pareciera interesarse en otras cosas. El tema, el problema profesional del maestro es cómo hago para aprovechar este talento de este muchacho, para que su vida no quede cerrada a 80 metros cuadrados. Y mostrarle, por ejemplo, que él el día de mañana podría estar exportando carne, o exportando leche, o exportando lana, o exportando curtiembres. Ese muchacho se le abre el mundo, se le abre el horizonte. Bueno, por eso no todo el mundo puede aprender cualquier cosa de la misma manera que la aprenden otros. Y cada niño escolar plantea un problema completo, un problema complejo, que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de descifrar para poder atender. Entonces, cuando uno ya mira un colegio así, un colegio es un lugar de una riqueza increíble, pero también de una complejidad muy grande. Por eso, la función de un rector es una función complicadísima. Algunos de ustedes me mencionaban que habían leído el artículo este que se publicó en la editorial Magisterio a propósito del libro de liderazgo pedagógico, de fortalecimiento institucional y de liderazgo pedagógico, y ahí hay esta metáfora de que el rector de un colegio es como el capitán de un barco, que tiene la obligación de llevar un grupo muy grande de pasajeros a término. Y eso es una cosa muy linda, porque la metáfora es muy linda, es una metáfora que surgió además aquí con maestros, con rectores de Pasto, una vez que nos reunimos hace como un año. Y uno dice, oiga, de verdad, la travesía de la vida es recibir unos niños de 5 años y llevarlos en un barco hasta los 18. Porque todos los días está tomando decisiones. Y el tema clave aquí es la toma de decisiones. Y no puede uno estar todos los días pidiendo que la Secretaría de Educación o que el Ministerio de Educación decidan por uno. Las decisiones se toman ahí, la ley los ampara, y la ley da todo un espacio de autonomía institucional y no hemos sido capaces de reclamarlo. Ahí está. Cuando se hizo el decreto 1290, ¿qué dice el decreto 1290? Este se puede resumir en 2 artículos. Artículo primero:
con tal de que a todos los niños les vaya bien, ojo, a todos les vaya bien, artículo segundo, haga lo que les dé la gana. Eso es lo que dice el 1290. Promuévalo, páselo de año antes de tiempo, converse con los papás y invéntese un plan especial, cambien el plan de estudios. El 1290 le da a los colegios una autonomía total. ¿Y qué sucedió? Que muchos colegios lo que hicieron fue un plan de venganza histórica. Si a mí me martirizaron, los martirizaré el doble. Si a mí me hicieron perder química con 6, con 5, con 9, ellos lo perderán con 6, con 9. ¿Por qué tenemos que elevar la calidad y no sé cómo? ¿Matando a los malos? Eso ya se lo habían inventado los griegos, los espartanos. Los espartanos, el niño que nacía con problemas, lo tiraban de la roca y se acabó. Nos quitamos de encima esa vaina, eso no hay que cobrar impuestos para darle comer a uno que no va a ayudar. Eso necesitamos aquí es guerreros, y los guerreros se hacen a la brava. Y que la educación es muy fuerte, bueno, que se vayan muriendo los que no aguanten el invierno. O lo hacemos al modelo ateniense, que es fortalezcamos al ciudadano para que sea un ciudadano pensante, participante, que la sociedad toda sienta que tiene una obligación con cada uno de los ciudadanos. Eso es construir democracia. La democracia no es una carreta, la democracia es una acción diaria. Ahora, ya aquí voy a ir terminando esta parte, simplemente como reafirmando unas ideas. ¿Qué es lo que le da carácter a una profesión para que una profesión sea muy apreciada o muy poco apreciada por los mismos profesionales que la desempeñan? En primer lugar es cuántos grados de libertad tiene el profesional. Y entonces, si un profesional tiene muy pocos grados de libertad, es decir, tiene muy pocas oportunidades de tomar decisiones, pues es un operario. Digamos, su nivel de profesionalidad es cada vez más chiquito y cada vez más es un operario mandarrazones. Entonces, que manda a decir la ministra que 2 más 2 son 4. Niños, manda a decir la ministra que 2 más 2 son 4. ¿Y por qué no sigo? Porque mandó a decir la ministra, ¿ok? Entonces no hay grados de libertad, entonces no podría existir la geometría no euclidiana, o no podría existir el pensamiento divergente, no podría existir nada. En Colombia la ley nos ha dado muchos más grados de libertad de los que tienen maestros en muchos otros países. Los colegios pueden reorganizar su plan de estudio, los colegios tienen un amplio margen de intervención en el currículo, pueden reformular el currículo, pueden reorganizar sus actividades, pueden hacer pueden definir los modelos de evaluación. Los colegios tienen un amplio margen de autonomía, pero ¿quién la ejerce? Si ustedes tienen un colegio con 60 maestros que no se hablan y el rector está ocupado todos los días en la Secretaría de Educación lagarteando para que le manden un pupitre, para que le traigan no sé qué, o porque le toca ir a ver si le nombran el profesor que le hace falta, y cuando está en el colegio no puede recibir a nadie porque está llenando formularios pendejos. Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién lidera? Entonces tenemos que, una organización como la de ustedes tiene que tener la fuerza para hablar duro y para decir, no señores, que aquí tenemos una responsabilidad profesional. Ustedes recuerdan en la última etapa del gobierno de Uribe que el ministro Palacios presentó una de las muchas reformas de la salud. ¿Y qué pasó con eso? Que salieron los médicos a la calle y salieron los directores de las grandes academias y los grandes eminencias de bata blanca a decirle al ministro, usted con su ministerio haga lo que le dé la gana, pero en la profesión no se nos mete.
porque es que quienes hicimos el juramento hipocrático fuimos nosotros. Entonces usted no nos va a decir qué podemos recetar y qué no. Usted no nos va a decir qué exámenes le podemos pedir al paciente y qué no para rebajar sus costos. Eso no lo va a hacer usted con nosotros, porque somos profesionales. Nosotros no hacemos nunca esa vaina, nunca salen los rectores ni los maestros a la calle a decirle a la ministra, no señora, perdónenos, pero usted no, con el currículo no se mete. Es un problema profesional. No, nosotros salimos a la calle porque no nos quieren, por ejemplo. Porque queremos salir a que nos dignifiquen desde afuera. Entonces, por la dignidad profesional de los maestros, eso es muy enfoque de manifestación, es que la dignidad la construye uno de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. No es esperar a que el presidente de la República, sí señores frescos, váyanse para su casa tranquilos que yo creo que ustedes son muy dignos. No, así no se construye la dignidad. La dignidad es de adentro para afuera. La dignidad se construye sobre parámetros éticos. Y la dignidad se construye leyendo, estudiando, reuniéndose, deliberando, actuando políticamente. ¿Y dónde se hace la acción política del maestro? En el salón de clase. La acción política del maestro, la importante no es en la calle. Esa servirá para hacer bochinche, para conseguir un alto sueldo. Pero conseguir un alto sueldo le sirve a uno, pero no le sirve al país. Un maestro, el mismo maestro, hoy le pago 2 millones de pesos más, mañana no es mejor maestro. Está más contento, eso sí. Y tal vez estar más contento le ayude a llegar de mejor genio. Sí. Y le ayude a resolver problemas familiares, sí. Pero mejor maestro no lo ha hecho. Mejor maestro se hace uno y se hace cuando hace profesión, así no le pagan. Y es que ahí empiezan los temas interesantes de la política. Porque la política es muy chévere como la hacen los senadores y los representantes. Entonces se dedican a la política por la módica suma de 25 millones de pesos mensuales. Eso no tiene gracia. No, la verdadera acción política es la que hace uno para cambiarle la mentalidad a la gente, para que los pobres empiecen a adquirir poder, para que el niño que está en un municipio lejano empiece a sentir, yo tengo capacidad de cambiar el mundo, y yo tengo capacidad de asociarme con otros, y yo tengo capacidad de intervenir en que mi colegio sea mejor. Y todo eso va generando una dinámica que es la que significa construir comunidad educativa. Por eso este libro que hicimos con Alfredo y que ha dado origen a este encuentro de hoy, es un libro en el que se habla de la institucionalidad. ¿Qué es construir institucionalidad? ¿Qué es que la institución educativa funcione como un conjunto de personas que persiguen un mismo fin? ¿Qué es eso de construir comunidad educativa con un niño de 5 años y con un camaján de 18, que con todas las hormonas alborotadas, y con un padre de familia que espera que su hija sea modelo, y con otro padre de familia que quiere que la hija de él sea monja, como las hermanas que están aquí, y el otro que quiere que el hijo sea astronauta, y el otro que quiere que el hijo sea ladrón? Porque también hay papás que forman a los hijos para que sean ladrones. En esa reunión que tenían antier con estos rectores de Bogotá, me contaban que tenían un problema terrible porque había niños que robaban, y ya cuando los pescaban y empezaban a mirar, el niño decía, es que mi papá dice que si no llego con nada por las tardes no me vuelve a mandar al colegio porque entonces no he trabajado. Y entonces, porque es que esa es la realidad. Entonces, construir comunidad educativa con esta cantidad de diversidad, con esta heterogeneidad de gente, es una tarea que requiere una profesionalidad enorme, enorme. Ahora, la acción política está ahí todos los días, generando democracia, aprendiendo a participar, aprendiendo a resolver los conflictos, aprendiendo a agruparse para conseguir objetivos comunes.
Pero si ustedes tienen una comunidad de niños pasivos, a los que solo les piden tareas, pero que no aportan nada, que no se les ocurre nada, ustedes no están haciendo la tarea política central, que es formar ciudadanos libres, ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de transformar su propia vida. Entonces fíjense cómo cuando hablamos de la profesión es una profesión gorda. Eso no es como a veces uno se siente. Yo recuerdo que estas maestras del Valle con quienes hicimos ese estudio, una vez llegó una furiosísima a contarme que estaba en una reunión con sus compañeras de colegio con las que se había graduado, y que algunas de las compañeras le preguntaban: hola, ¿y usted todavía sigue siendo maestra? Como si eso fuera un problema que hay que superar, ¿no? Usted estaba furiosa porque ella decía: ¿usted todavía sigue siendo microbióloga? Y es que nosotros mismos no nos queremos. Y vamos a tener que querernos más, y que querer esta profesión, y defenderla con uñas y con dientes. Y defenderla porque es una profesión importante, no porque estamos reclamando que nos paguen más, también eso. Pero nos pagarán más cuando nos respeten más. Nos pagarán más cuando seamos más indispensables. No cuando sigan considerando que el maestro es el que entró a estudiar de maestro porque no pasó en ninguna otra carrera. No cuando haya una cantidad de situaciones donde los niños terminan cuestionando a sus maestros. Hay sitios del país donde es terrible, porque recuerdo una vez en San José del Guaviare, que fui a hacer unos talleres allá, iba con la secretaria de Educación, que me había invitado pues a hacerme una atención con otra gente. Íbamos por la calle, había un pleito ahí en un café, pleito de borrachos con unos muchachos. Pues ¿quiénes eran los borrachos? Los profesores de ética. ¿Y quiénes eran los muchachos? Los alumnos de ellos. Entonces uno dice, por más que al otro día vaya y dé una muy buena clase, lamentablemente en el caso nuestro nosotros necesitamos tener una conciencia ética y un comportamiento ético que haga que para nuestros alumnos seamos respetables. Eso no lo hacemos por decreto. Entonces fíjense ustedes que todo esto se va enlazando. Entonces una profesión que tiene una función social tan importante como es garantizar el derecho a la educación, con todo lo que ya dijimos de qué significa eso, pues es una profesión eminentemente política. Lo mejor que le puede pasar a las élites de un país es mantener al resto del pueblo ignorante. Y si nosotros nos convertimos en cómplices de esa élite y no mejoramos la calidad, pues nosotros somos los culpables de que la gente siga pobre, incluyéndonos nosotros. Entonces fíjense que esto da mucho para reflexionar. Por si acaso, y me perdonan, no se trata de publicidad, pero sobre este tema escribí otro libro muy bonito que también publicó la editorial Magisterio, que se llama Instrumentos para escribir el mundo. Y ese libro desarrolla justamente esta idea de cómo es lo más importante que hace un maestro es enseñar a escribir. Ojo, no a leer, a escribir. Y eso es una cosa, digamos, metafórica. No me la tomen al pie de la letra, porque no es al pie de la letra, pero uno se pone a mirar a lo largo de la historia y descubre que a la gente le enseñan a leer para que aprenda a obedecer. Ustedes han oído que la ignorancia de la ley no lo excusa a usted de cumplir la ley. Entonces, si usted se está robando unos bocadillos en un supermercado y viene la policía y lo detiene, usted no puede decir: es que yo no sabía que uno no se podía robar los bocadillos. Es más, yo no sabía que eso era un robo. Yo pensé que
No, me perdona, usted no sabrá, pero es un robo, se lo comunicamos en la jefatura. ¿Sí? Allá en el CAI, allá le explicamos. Igual, los 10 mandamientos, ¿quién los escribe? Digamos, en la Biblia. Dios, directamente, sobre la piedra. ¿Quién escribe? El que manda. ¿Para qué escribió los 10 mandamientos? Para que el pueblo los obedeciera, para que los leyera. Dios no puso ningún mandamiento que dijera un décimo, escribir todos los demás mandamientos que os dé la gana. No, son estos 10, los que Dios les manda son estos 10. Entonces, a lo largo de la historia, quien escribe es el que manda. Y el que manda en el sentido profundo del poder, la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, la publicidad, todos esos son espacios a través de los cuales nosotros y nuestros niños están recibiendo órdenes permanentemente: compre esto, compre lo otro, use esta ropa, use lo de más allá, toda esa cosa, crea en esto, crea en lo otro. ¿Y de dónde sale eso? De los pocos que aprendieron a escribir. Entonces, si nosotros queremos hacer acción política, enseñemos a escribir. Y enseñar a escribir no es enseñar a garabatear la A, la B, la C. Enseñar a escribir es enseñar a tener ideas que yo sea capaz de regalarle al mundo. Entonces, fíjense cómo ser maestros es, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Ser maestros es una enorme responsabilidad, pero también es una inmensa satisfacción cuando ustedes se van encontrando por la calle con este muchacho, con aquella niña, que son exitosos, que son profesionales serios y que dicen: gracias, profe, porque es que usted, gracias a usted yo salí adelante. Y eso no se lo dicen a uno muchos, pero siempre se lo dice a alguno, y ese representa a muchos. Lo que es terrible es cuando ustedes oyen a alguien, o ustedes mismos dicen: uy, a mí no me hablen de la fulana que fue profesora mía, porque me arrepiento de haberme metido a esta profesión. Uy, es que yo al colegio sería el último lugar donde volvería en la vida, porque es que eso allá fue mucho lo que me martirizaron. Y hay gente de la una y hay gente de la otra. Hay maestros que a lo largo de su vida han sido grandes formadores, y hay otros que a lo largo de su vida sienten una inmensa frustración porque simplemente tuvieron un trabajo, pero nunca fueron verdaderos profesionales con un gran oficio. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar, a animarnos, a buscar trabajar juntos, a fortalecer esto, que maravilla que tienen ustedes, que es esta asociación, que es compartir intereses, compartir lecturas, capacitarse. ¿Para qué? Para ser felices. Si es que el objetivo de la vida de uno realmente es ser feliz. Y hay gente que puja y puja para tener, y todo lo que tiene no le da un gramo más de felicidad. Y si no, miren los grandes pícaros de este país, todos en la picota haciendo piquete. Muchas gracias. Y ahorita pues vamos a dar un espacio pues para intercambiar con ustedes. Hoy